crónico genera más discapacidad que la suma de las discapacidades de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y SIDA. Y el dolor crónico es una enfermedad crónica, posiblemente neurológica, como vamos a ver un poco en estas últimas estudios. Se realizó una encuesta en el año 2014 de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, que hablaba de una prevalencia de dolor crónico no oncológico en Chile de un 32%, de los cuales un dolor moderado en un 65,66% y un dolor severo en un 20,86%. Un poquito ampliando esta información, ya sabemos que el moderado más de un 65%, de la intensidad del dolor, siempre más en hombres más en mujeres que en hombres, probablemente por todo el grupo de dolor crónico que aporta a las pacientes con fibromialgia y otros cuadros de sensibilización central. Una distribución más o menos similar, siempre el dolor lumbar y la cefalea y dolor de extremidades inferiores más o menos similares, llevándose a lo más importante. Con la duración de más de un año de dolor de un 44,6%, eso no es un dato menor. Con un dolor diario en el 40,5% de los pacientes entrevistados, y 3 a 4 veces por semana en un 37,3%. Afecta principalmente el grupo de actividad laboral que va entre los 30 y 65 años. Esta cifra es muy triste porque un tercio no responde a tratamiento y la mitad solo responde parcialmente. ¿Cuáles son las principales fuentes de este dolor? El dolor musculoesquelético es la fuente más importante, que representa aproximadamente un 25% de la discapacidad nacional. ¿Qué pasa un poco en las personas mayores? Que este año nos hemos estado dedicando especialmente a este grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque el dolor en ellos es bastante invisibilizado. Se sabe poco, ellos lo dicen poco. Se asume todavía que las personas mayores como que tendrían que tener dolor, cuando el dolor no es parte del envejecimiento o no debería ser parte del envejecimiento. Entonces un 20 o un 40% de las personas mayores presentan dolor crónico. En mayores de 85 años, casi un 80%, eso es mucho, y si además están institucionalizados, las cifras son particularmente altas, 70-80%. Y un 90%, lamentablemente, de nuestros pacientes sin un buen control del dolor. ¿Qué otras características tienen estos pacientes? En general, la intensidad del dolor es mayor, tienen menor dolor para estímulos de presión, mayor tolerancia al dolor cutáneo. Eso nos ayuda porque toleran mejor los procedimientos y sabemos que son un pilar importante en el manejo de estos pacientes para evitar la polifarmacia, ascenso de dosis de fármacos más potentes, etc. Tiene una menor tolerancia hacia el dolor profundo y un mayor tiempo de reacción a la percepción de su primer cuadro doloroso. Por lo tanto, lo pueden consultar en forma tardía, cuando ya hay un mayor daño, no sea articular o funcional. Este esquemita es bien interesante porque habla de la pérdida de funcionalidad en las personas o las personas mayores. Cualquier persona que que va con un envejecimiento que no está asociado a una patología crónica va a tener la primera curva de descenso, que es una curva que va bajando lentamente en el tiempo. Si la asociamos a una patología crónica, va a ser la curva número 2, que también va a perder funcionalidad un poco más rápido que un paciente que no tenga un cuadro crónico. Pero si esta patología tiene un componente doloroso, que es la curva número 3, esto se va en picada. Ya el déficit, la pérdida funcional es mucho más rápido y antes en el tiempo. Entonces, por eso la importancia de estar atento y de pesquisar el dolor crónico, principalmente en las personas mayores. Otra cosa interesante, que a contar ya de este año parte la nueva clasificación de la CIE-11, que dividió el dolor crónico. Primero, es una enfermedad propiamente tal. Ese es el primer gran concepto que es nuevo, que es distinto. O sea, el dolor crónico ahora es un diagnóstico y puede ir como tal cuando hago una receta, cuando hago un informe. Y lo dividió en dos grupos. El dolor crónico primario, que vamos a ver después qué patologías tiene, y dolor crónico secundario a alguna patología que haya tenido nuestro paciente previamente. ¿Cuáles son los dolores crónicos secundarios? Vamos a partir por eso. En esta clasificación tiene 6 subcategorías. Tenemos el dolor crónico postquirúrgico y postraumático, cada uno de ellos con sus guías de abordaje, con sus mecanismos de prevención que se está estudiando por separado. El dolor crónico neuropático, que hace muchos años se está trabajando en este tema. Cefalea o dolor orofacial crónico secundario. Dolor crónico visceral secundario,
En este grupo está el dolor pélvico, que también ha tenido un auge importante en cuanto a investigación, a manejo, evitando estos largos periodos en que las pacientes están con dolor sin tener una solución. El dolor crónico musculoesquelético secundario, esto es, por ejemplo, secundario tendinitis, secundario poliartrosis, donde hay una causa primaria que desencadenó este dolor crónico. Y el grupo de pacientes con dolor crónico postcáncer. El otro gran subgrupo es el dolor crónico primario. ¿Cuál es este? En que no tenemos una causa clara que originó este dolor. Y este es el grupo que se llama el dolor nociplástico o el dolor por sensibilización central, donde el componente principal o el mayoritario o el más conocido son nuestros pacientes con fibromialgia, que en el fondo es una alteración de su percepción sensorial. Es como ellos tienen una alteración aberrante de todas las sensaciones y todo esto se vuelve doloroso. Es como el primero de este grupo. Está también acá el síndrome doloroso regional complejo, que muchas veces no sabemos la causa que los gatilló. Muchos cuadros de cefalea y dolor orofacial crónico primario, el dolor crónico visceral primario y el dolor crónico musculoesquelético primario. Acá se hace un poco una diferencia entre la fibromialgia y el dolor crónico generalizado musculoesquelético, que recordemos que la fibromialgia tiene como componente principal el dolor generalizado, pero se acompaña de otros signos ejes como las alteraciones cognitivas y el despertar no reparador, el sueño no reparador y la fatiga. Entonces, puede haber estos cuadros que se hacen un poco algo de diferencia, pero en general están bastante traslapados. Otra cosa es que se ha avanzado en estudios de prevalencia, carga de enfermedad y costo-consecuencia de dolor crónico en Chile. Se ha trabajado desde la Sociedad del Dolor con asociaciones como la Universidad Católica y otras universidades. Y eso nos ha ayudado a posicionar el dolor crónico como prioritario dentro de la salud pública. Hemos estado trabajando y varios grupos de trabajo a nivel ministerial para primero posicionar, hacer visible este problema y buscar algunas estrategias de solución. Entonces se presentó en la Cámara, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en abril del 2018, luego se presentó en la Cámara de Senadores en agosto, posteriormente en la Subsecretaría de Salud Pública, en el Ministerio de Salud, y ahí se fue presentando a la Subsecretaría. Esto llevó a que se formaran grupos de trabajo donde se están haciendo capacitaciones. En marzo sale un curso con una guía muy bonita para atención primaria sobre fisiopatología, manejo y rehabilitación del dolor crónico. Y está llevando también, que esto ojalá salga, todavía es un proyecto, a que a nivel también de GES, otros pacientes puedan optar a otras herramientas terapéuticas, tener más acceso a lo que ya tenían. Como vamos a ver que hay fármacos que son un pilar en el manejo del dolor crónico que, si todo va bien, nuestros pacientes de salud pública podrían tener acceso. En cuanto a los factores de riesgo, todavía son los mismos, todavía hay un montón de inquietudes, por qué unos sí, por qué otros no, pero con cada vez más importancia, más que en la genética, que podemos tener, no sé, la genética un 40% tal vez aportar que se desarrolle un cuadro doloroso y el otro 60% en nuestro estilo de vida. Por lo tanto, todo lo que es el estudio de estilo de vida saludable, de alimentación, de manejo del estrés o lifestyle medicine, que está tomando mucho auge últimamente, es muy importante darle una mirada e ir entrando un poco más en este mundo. De los factores de dolor crónico sigue teniendo gran importancia el dolor en niños. También han habido avances en este último tiempo y afortunadamente se han creado unidades de manejo de dolor también en niños y adolescentes, donde ahí el trabajo con la familia es el eje fundamental. Los niveles de vitamina D los quiero resaltar en esta oportunidad porque post pandemia todos los pacientes que hemos hecho su chequeo, su revisión técnica, como le decimos nosotros, nos hemos encontrado con niveles de vitamina D tan bajos como 7, 11, y con todo lo que esto conlleva, mayor fatiga, mayor dolor, etc. Entonces es un punto al que deberíamos prestar bastante atención en esta etapa que estamos viviendo como sociedad. Y los demás ya son todos conocidos, los factores socioculturales, etc. Otra patología dolorosa en la que también se ha dado énfasis en buscar los factores y sobre todo evitar esta progresión del dolor agudo al dolor crónico es el dolor postquirúrgico o postraumático. Y aquí también se han identificado los pacientes de riesgo, los factores de riesgo que hacen que estén más pendientes cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor crónico, con estas características.
Por supuesto, los factores psicosociales, si yo enfrento un trauma, una cirugía con un cuadro de ansioso, depresivo, con catastrofismo, ese ítem es muy importante. El pensar que esto va a salir mal, el no estar seguro de lo que voy a hacer, eso va a repercutir. El dolor ¿cómo fue el control del manejo del dolor postoperatorio? Aquí se están haciendo esfuerzos y sobre todo para los que trabajan en hospitales y que se hospitaliza un paciente que ya tiene un cuadro de dolor crónico, por ejemplo, una paciente con fibromialgia, y se va a someter a una cirugía traumática o electiva, que esté en conocimiento su equipo de dolor crónico para que puedan tomar acción en forma precoz. Si esta paciente ya utiliza, por ejemplo, dosis altas de opioides, se utilizan dos opioides endovenosos postquirúrgicos, pueden tener complicaciones, pacientes que han hecho somnolencia, que han hecho RAS, entonces hay que utilizar otras herramientas, aplicar, no sé, anestésico endovenoso, infusiones de anestésico, etcétera, tener otras herramientas para manejar el dolor. Se sabe que el dolor postoperatorio postraumático severo es un factor predictor de dolor crónico o dolor persistente. Las variables de la propia cirugía, la técnica que voy a usar, qué tipo de láser, qué tipo de sutura, etcétera, todo eso influye en el resultado final. Y también como estábamos antes de la cirugía, ¿cuánto tiempo esperé, no sé, con esta artrosis grave de cadera, con un dolor no tratado, y ya voy a una cirugía con un dolor sensibilizado, con alteraciones funcionales, con sarcopenia? Claramente mi resultado va a ser más malo si esto también fue tratado previamente. En otro grupo de dolor o de patología dolorosa que se va estudiando y que tiene su mecanismo es la artrosis. ¿Por qué? Porque es muy frecuente. Dijimos que la causa de dolor musculoesquelético era una de las más importantes en todos estos cuadros de dolor crónico, y se está hablando mucho de que veamos la artrosis desde un componente biopsicosocial. ¿Ya? No basta con tener los factores de riesgo, nuevamente tener la carga genética. Si además tengo obesidad, tengo un trabajo que sobrecarga mis articulaciones, no tengo una buena preparación muscular para efectuar mi trabajo, entonces tengo todos factores de riesgo para esta enfermedad. Estos van a dañar la estructura articular, van a comenzar estos cuadros inflamatorios, esta sinovitis, esta alteración del cartílago. Esto va a llevar a su vez a que yo disminuyo mi actividad física, bajo mi fuerza muscular, tengo sarcopenia, tengo una disfunción de toda mi articulación, y todo esto se va a confabular para que el cuadro se vaya cronificando. Este dolor va a llegar al asta posterior de la médula, va a haber un cuadro de sensibilización. Si esto persiste, ya voy a tener cambio a nivel de mi matriz, de mi estado cerebral, de mi expresión conductual del dolor. Y si a esto le sumo miedo, ansiedad, pérdida funcional por la discapacidad que tengo, problemas económicos, todo esto va a hacer que este dolor, esta articulación que probablemente podría doler 2, va a tener un dolor de 10, va a ser intratable, se va a aumentar de área dolorosa y se va a mantener en el tiempo. Entonces, también en este cuadro, el enfoque psicosocial es importante. Esto nos lleva a revisar nuevamente la fisiopatología del dolor crónico. El concepto importante, acá lo más importante es que más que el tiempo, es que este cuadro que se inició doloroso va más allá de un periodo esperado de depuración, ya no tiene una función protectora y empiezan a haber cambios en la salud y la función. Para efectos prácticos, la definición actual de dolor crónico es un dolor que va más allá de 3 meses. ¿Ya? Distintas patologías fibromialgias se ha ido como unificando, porque antes habían, según patologías, podían ser 2 meses, dolor orofacial 6 meses, pero ahora como por regla son 3 meses. Pero nuevamente se insiste, más que el tiempo, es que ya no tiene una función protectora. Es ahí donde tenemos que poner los ojos. ¿Cómo esta progresión desde el dolor agudo al dolor crónico? Eso lo vamos a ir conversando un poquitito. Siempre partimos desde la periferia, donde ya hay cambios, luego hay cambios a nivel medular para llegar a esta neuroplasticidad cerebral o esta hiperactividad. ¿Qué pasa inicialmente en la periferia? Tenemos un estímulo doloroso, una lesión, va a haber liberación de histamina, de prostaglandina, de adikina, distintas, primero sustancias proinflamatorias, pero que también con un componente neurogénico. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros receptores periféricos? Van a aumentar su actividad y van a disminuir su umbral de excitación. Eso hace que estímulos, por ejemplo, si tengo una quemadura en mi mano, un estímulo no doloroso como el roce, el viento, se va a transformar en doloroso. Esto ocurre siempre que tenemos un daño tisular. Si este daño persiste
ya esta inflamación por alguna razón se mantiene, puede también tener una injuria de algún nervio, este daño tisular se mantiene, hay una infiltración de los macrófagos, una degradación de las células de Schwann, lo que va a llevar finalmente hasta que esta sensibilización periférica se cronifique. Va a aumento de una actividad neuropática de los nervios periféricos que aumenta su sensibilidad y baja su umbral de excitación. Entonces, este cambio que es fisiológico, que se da inicialmente en cualquier lesión tisular, se va a cronificar. Si esto persiste, no soy capaz de aliviar esta lesión. El tiempo acá es fundamental, tiempo e intensidad. Porque ¿qué pasa cuando esta lesión persiste? Va a haber una acumulación de glutamato que va a despertar otro tipo de receptores, no los AMPA, que son los habituales, y va a llevar a que se activen estos NMDA. Hay un ingreso masivo de calcio a nivel del asta posterior de la médula, lo que va a llevar a fenómenos de amplificación o WINAP, que se caracterizan en la clínica por tres cosas fundamentales: aumento de la intensidad del dolor, aumento del área dolorosa, ya no solo me duele el dedo que me quemé, me empieza a doler toda la mano, y aumento del tiempo del dolor. Puede estar curando la herida, por ejemplo, pero el dolor persiste. Se agrega además, por supuesto, el sistema nervioso simpático con sus ramificaciones, sus proteins, que va dando todo este florido cuadro que vemos en el dolor regional complejo, de edema, de cambios de color, de hipertricosis. Claro, en el dolor regional complejo es el extremo, lo que vemos en forma ya muy patente, pero si evaluamos cualquier cuadro doloroso crónico, ya vamos a encontrar en mayor o menor medida muchas de estas características del componente simpático del dolor. Afortunadamente, tenemos nuestras vías descendentes inhibitorias del dolor que hacen este fenómeno de apagar esta sensación dolorosa. ¿Cuáles son? Tenemos que conocerlas porque es muy importante que al conocerlas las vayamos potenciando. El principal es el sistema opioide, que no está solo a nivel medular, sino que periférico, cerebral, tronco cerebral, etc. El sistema GABA-glicina, que interactúa con las fibras A beta, entonces cuando algo nos duele nos subamos y nos deja de doler. Las fibras A beta que van interactuando con interneuronas encefalíneuticas cuando se despiertan o se apagan distintas neuronas si queremos o no amplificar o apagar una señal dolorosa. Y lejos, para mi gusto, el más importante en estos fenómenos de sensibilización central, el sistema de serotonina y noradrenalina, que como todos sabemos, son neurotransmisores que están implicados en nuestras funciones del ánimo y por eso que no extraña que pacientes con dolor crónico tengan compromiso del ánimo sí o sí después de un tiempo y pacientes que han estado depresivos tengan más predisposición a tener patología dolorosa. Por temas de tiempo no voy a contar la historia de cómo se hicieron las vías descendentes inhibitorias o cómo se estudiaron, pero van a quedar acá en la diapositiva. Es un misionero que lo atacó un león y fue el primero que se dio cuenta que no sentía dolor mientras estaba siendo atacado. Y fue el doctor Livingston el que empezó estos estudios. Esto es muy importante conocerlo porque eso va a explicar, como vamos a ver más adelante, cuáles son nuestras herramientas para manejar el dolor crónico. Si estos cuadros de sensibilización no son capaces de irse apagando en algún minuto, van a llegar finalmente a centros cerebrales altos. Y más que activarse distintos núcleos, se forman estas verdaderas carreteras sensitivas del dolor. Entonces ya todo es dolor, yo me muevo, me duele, no duermo porque me duele. Entonces el paciente con esta memoria dolorosa. Incluso hay cambios no solo a nivel de neurotransmisores o de circuitos neuronales, también estructurales, con atrofia de áreas en la cognición, en la regulación emocional, lo que explica las alteraciones cognitivas que tienen nuestros pacientes y toda esta disregulación emocional. Por lo tanto, se habla ahora de la matriz neural del dolor, que el dolor no es un trastorno estático con una fisiopatología únicamente localizada en el sistema periférico de músculos o tendones, sino que es un cuadro clínico altamente plástico que afecta a múltiples sistemas neuronales centrales y que define la denominada matriz neural del dolor o la red de áreas córticos subcorticales implicadas en el procesamiento del dolor. Entonces, este esquemita muestra un poco esta interrelación entre los estímulos repetitivos, que insisto, es lo que más tenemos que evitar con estos cambios que son inicialmente químicos, luego hay cambio genético, alteración de toda esta inhibición descendente y finalmente esta catastrofización del dolor o el síndrome de catástrofe.
Un poquito de los aspectos psicosociales que se ha ido estudiando más en este tiempo, se vuelve a repetir este concepto de que el dolor es personal. Ya la respuesta final de mi lesión va a depender de quién está. La persona A y la persona B con la misma lesión pueden tener una respuesta totalmente distinta en base a su experiencia, en base a su funcionalidad previa, en base a la emoción que tienen cuando reciben esta lesión. Entonces siempre es una respuesta personal. Factores tan importantes como la atención y la emoción, el ánimo con el que estamos, ya se han estudiado en muchos estudios de que afectan la percepción dolorosa. Si yo estoy distraído, me va a doler menos. Entonces el hecho de estar pensando y rumiando el dolor, esto mismo que hemos estudiado que aumenta la percepción dolorosa, son también parte de nuestras estrategias de manejo y de rehabilitación. Lo mismo pasa con la modulación emocional. Cuando el paciente está deprimido, está triste, está desesperanzado, su respuesta dolorosa va a ser mayor, pero si logramos sacarlo de ese círculo vicioso, estamos teniendo una entrada para mejorar a nuestros pacientes. Por lo tanto, todo se trata de equilibrio entre estas estrategias de control del dolor, que es el ejercicio, dieta, relajación, pensamientos positivos, etcétera, un buen manejo del dolor, versus todo esto que quiere amplificar el dolor, como el dormir mal, alteraciones del sueño, el estrés, el catástrofe. ¿Cómo se presenta en la clínica? Cada vez más se le da importancia al dolor mixto. Ya todos conocemos el dolor neuropático, el dolor nociceptivo, pero en general, cuando ya es un dolor crónico, se presenta con ambos componentes. Aparece también recientemente otro concepto, que es el dolor nociplástico. ¿Ya? Si tenemos el dolor nociceptivo, ejemplos típicos, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, un lumbago crónico sin componente radicular, tendinitis, bursitis. Dolores neuropáticos, ciatalgia, neuralgia puerpética, neuralgia trigénico, radiculopatías, etc. Ellas se van interactuando, amplificando en el tiempo y van a dar un dolor mixto, pero pueden estar además, este mismo dolor que se cronificó, como yo les decía, dar un cuadro de sensibilización central. Entonces esta paciente que partió con un lumbago crónico, con una radiculopatía muy intensa, prontamente no empieza a decir que le duele todo el cuerpo, que ella tiene cefaleas, que tiene cervicalgia, que le duelen los brazos, que dice, ¿qué está pasando? O sea, no hay ningún, no sé, la radiculopatía L5, ¿por qué está comprometiendo además cervical? Y puede ser que esté haciendo este cuadro de sensibilización central. O al revés, una paciente con un dolor lumbar refractario a tratamiento, por ejemplo, que esté en el contexto de una paciente con fibromialgia. ¿Ya? Entonces, en estos cuadros de sensibilización central o dolor nociplástico, están patologías como la fibromialgia, el colon irritable, el síndrome de fatiga crónica, el dolor pélvico crónico, cistitis intersticiales y cefaleas, que son las más conocidas o las más estudiadas. Entonces tenemos que además ampliar nuestro diagnóstico no solo a un dolor neuropático mixto, sino también a un dolor nociplástico. Esto partió ya hace mucho tiempo en patologías tan clásicas como la artrosis de rodilla, que era pregunta clásica de prueba, ¿es un dolor? ¿Qué tipo de dolor es la artrosis de rodilla? Y todos contestábamos nociceptivo, pues ya no. Y ya Hipócrates hablaba de que había una conexión entre la rodilla y nuestro cerebro. Y se sabe que en las patologías dolorosas crónicas, la artrosis de rodilla tiene componentes de dolor neuropático. Son estudios en ratitas, demuestran que al hacer una artrosis inducida por químicos, muestra que tienen alodinias, que tienen sensibilización en el ganglio de la raíz dorsal, aumento de la inmunoreactividad, alteraciones en la glía, que hay muchos estudios que están dando la importancia de la glía en el dolor crónico, y empieza esta conducta evitativa y todo. Entonces, y es por eso, como vamos más adelante, que en la artrosis de rodillas se dejan fármacos como duloxetina. En cuanto al manejo, para ir ya cerrando un poco, siempre con pilares, yo soy rehabilitadora, la rehabilitación como su base, en todo más un buen manejo del dolor con una terapia psicológica, un objetivo funcional, siempre funcional, eso lo repetimos siempre, no saco nada con estar sin dolor, si no tolero el fármaco y estoy mareada y estoy vomitando, no voy a tener una buena respuesta, no sirve ese tratamiento. El abordaje terapéutico, se repiten estos tres conceptos. Siempre una analgesia multimodal, voy en la parte inflamatoria, voy evitando la sensibilización nodular, voy manejando el ánimo, por lo tanto se hablaban de terapias combinadas y siempre con un balance, ya un balanceada entre estas tres modalidades. Para el dolor nociceptivo, los algoritmos siguen siendo lo mismo, resaltar siempre el uso del paracetamol, que en dolor crónico, ojalá 2 gramos al día. Si bien es cierto, la literatura habla de 3 gramos al día,
un buen perfil de seguridad en general es 2 gramos al día. Cuando tenemos factores de riesgo, si queremos dar una analgesia en dolor nociceptivo, siempre separar en riesgo cardiovascular y riesgo gastrointestinal. Para el gastrointestinal tenemos la ayuda de los inhibidores selectivos de la COX-2, que ahora tenemos 2 en el mercado, Celecoxib y Etoricoxib. Y cuando hay riesgo cardiovascular, el concepto es evitar todo tipo de AINES. Los clásicos, los selectivos, no son una primera opción cuando hay un riesgo cardiovascular, salvo que sean por periodos cortos. En el Lancet en el 2016 salió este estudio que hablaba de la efectividad en artrosis de rodilla y cadera de distintos analgésicos. Comparó la efectividad de los AINES, paracetamol y placebo. Y lamentablemente no fue muy bueno lo que salió. Dice que el diclofenaco es el más efectivo en dolor y funcionalidad. El tamaño del efecto varía entre los diferentes AINES. El paracetamol tuvo un nulo efecto en dolor en las diferentes dosis estudiadas y en general todos con un discreto efecto en dolor y la función. Entonces, ¿qué pasó? Salieron muchos artículos, el paracetamol no sirve, quitemos el paracetamol del mundo, etcétera, etcétera, y tuvieron que llegar todos los expertos, reunirse y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué finalmente se concluyó? Que el paracetamol debe seguir con nuestra primera línea de manejo cuando hay un dolor persistente, porque tiene muchas ventajas, sobre todo su buen su buen perfil de seguridad, pero hay que estar atento a 2 cosas. Si ya yo estuve escalando en la analgesia, tengo un paciente con polifarmacia, revisemos si efectivamente esos 2 gramos de paracetamol están teniendo un rol importante en bajar el dolor. Porque no es tan inocuo como pensamos. Igual agrega polifarmacia, igual tiene otras complicaciones, la gente lo toma en distintas preparaciones, entonces de repente es muy fácil pasar las dosis de seguridad. Y cuando no está cumpliendo el rol y no está siendo efectivo, tenemos que escalar en la analgesia para dar un beneficio a nuestros pacientes. En relación a los antidepresivos, los tricíclicos siguen manteniendo su efectividad, sobre todo en patologías que se acompañan de, por ejemplo, dolor pélvico, dolor neuralgia del pudendo, donde más se acompaña de síntomas urinarios o digestivos. La amitriptilina se sigue usando, generalmente en dosis bajas. No lo usamos como antidepresivo, lo usamos como bloqueadores de canales de sodio, sobre todo en dolores neuropáticos periféricos y con estos componentes vesicales o intestinales. Y de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, lejos la más usada es la duloxetina, que es una de las que estamos tratando de que por vía GES puedan acceder a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tiene evidencia importante en 4 patologías muy frecuentes: osteoartrosis, fibromialgia, dolor lumbar crónico y polineuropatía diabética. O sea, la cantidad de pacientes que se pueden ver beneficiados con este fármaco. Así que un fármaco que debería ya estar en la atención primaria, que todos deberíamos manejar. Los efectos adversos no son tan severos como se piensa. Siempre titular, la dosis mínima es 30, pero se puede mandar encapsular en dosis baja. Y estar atento a pacientes que tengan alteración de las pruebas hepáticas, donde está contraindicado. En adultos mayores muy frágiles, siempre medir electrolitos plasmáticos. Más que eso, riesgos de viraje y de otras complicaciones cardiovasculares, en general los fármacos muy seguros y está de primera línea, sobre todo en la poliartrosis, donde además vamos haciendo un manejo también de cada articulación que está comprometida. De los neuromoduladores siguen siendo lo mismo, los gabapentinoides, la oxcarbamazepina, que tiene una importancia en el dolor irruptivo, y me detengo un poco en la pregabalina, que yo diría que lo que está pasando con ella es que cada vez estamos acotando más su uso. Antes de cualquier dolor crónico, pregabalina. Por ejemplo, en dolor lumbar crónico, si yo tuviera que elegir entre un antidepresivo dual o pregabalina, probablemente elegiría un antidepresivo dual. Entonces, siempre en pregabalina partir con dosis bajas, estar atento a los efectos secundarios en dosis muy altas, mareo, alteraciones cognitivas, aumento del peso. Siempre tenemos que estarlo reviseando, chequeando, y si no está dando una utilidad importante, no dudemos en suspenderlo o en cambiarlo por otro neuromodulador. Lo que hace básicamente es bloquear esta entrada masiva de calcio hasta posterior de la médula, evitando estos fenómenos de amplificación. En relación a los opioides, sabemos que en dolor por cáncer sí, dolor cuidados paliativos, dolor postquirúrgico. En dolor no oncológico tenemos algunas consideraciones, porque generalmente puede ser efectivo, pero siempre tenemos problemas con la funcionalidad, con manejar, con el trabajo que realizo, etc. Esta es la escala de los que están en Chile. Hace poco tiempo teníamos el tapentadol, que tiene una potencia similar a oxicodona, y que oxicodona tuvo muchos problemas de seguridad, por lo tanto existe ya muy poco y está actualmente en Chile asociado a naloxona para evitar todo este tema del abuso que se dio con este fármaco.
Cuando tenemos un paciente con uso de opioide en dolor crónico, lo más importante es tener las 4A cuando controlamos a nuestro paciente. Bueno, luego de una evaluación exhaustiva, de determinar qué riesgo-beneficio, si ya nos vamos por este tratamiento, siempre revisar, ¿tiene la analgesia que estoy deseando? ¿Mejoró el nivel de actividad? A mi paciente le duele menos, pero no se puede levantar. ¿Está teniendo una conducta aberrante? Se me perdió la receta, está con craving, así como muy ansioso por este tema. ¿Y los efectos adversos están superando los beneficios? Siempre hacernos esas 4 preguntas. Y en cuanto al abordaje en general, ¿qué se está planteando últimamente? Como no tenemos evidencia específica en muchas de las patologías, tenemos que guiarnos por la biología del dolor. Por eso siempre le dedico tanto tiempo a entender cómo funciona el dolor crónico. Entonces, si yo veo que el dolor está a nivel periférico, probablemente mi estrategia van a ser antiinflamatorios, parches de lidocaína, bloqueos periféricos, etc. Si veo que ya está a nivel medular, se está amplificando, ya no solo en la mano, está hasta el hombro, etc., ahí los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina van a ser probablemente mi principal opción. Si el dolor está más severo, tendré que escalar a opioide y trabajar a esa área. Si ya tengo un dolor una sensibilización central alta, mi primera opción probablemente acá van a ser los antidepresivos. Y otras técnicas como acupuntura, también acá tienen un rol los cannabinoides, y otras terapias como estimulaciones corticales, estimulaciones cerebrales profundas, hipnosis, etc. Entonces el enfoque ahora, más que por distintos tipos de patología, es buscando a qué nivel está la sensibilización de mi paciente. Este resume un poquitito este esquema que igual van a tener en la clase, como a qué nivel estoy, cuáles son los fármacos que yo debería ir priorizando. Para ir concluyendo, rehabilitación siempre, progresiva, prudente, perseverante, personalidad y ojalá precoz, y que cuando llegamos muy tardío es muy difícil cambiar la funcionalidad. El ejercicio y su rol en muchas patologías, que siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Vamos a ver después qué pasó con el ejercicio de nuestros pacientes durante el COVID. La psicoterapia, cada vez con más evidencia en el manejo de nuestros pacientes por dolor crónico, y con mucha fuerza, lo que es muy interesante, las terapias mente-cuerpo. Insistir en nuestra población, estudiarlo, que baja la intensidad del dolor, mejora la ansiedad, ayuda a dormir mejor, baja el estrés, tiene muchos beneficios. Entonces, finalmente, siempre mirarlo de forma integrativa, no solo farmacológica, procedimientos cuando correspondan, evitar la polifarmacia mientras más podamos, y ocupar estas otras estrategias que están teniendo cada vez mejor evidencia, revisar los niveles de vitaminas. Y no solo darle este enfoque integrativo al dolor, sino también a las otras aristas que tiene el dolor. La fatiga, las alteraciones del sueño, las alteraciones cognitivas y las alteraciones metabólicas. No podemos ver un paciente con dolor si no tenemos estos 5 anillos que son la gentileza de cuando estaban en boga los Juegos Olímpicos del doctor Ray. Es un poco cortito, un par de palabras, que ya estoy en la hora del dolor post-COVID. No voy a leer la triste introducción de todo lo que nos pasó, que el 31 de diciembre ya habían 27 casos en Wuhan, en China, y cómo esto se fue expandiendo. Ya la OMS declara la situación epidemiológica, se declara como una pandemia el 11 de marzo del 2020, y el 18 de marzo el gobierno de Chile ya decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe. Y lo que viene ya todos lo hemos tristemente conocido. ¿Qué pasa con el dolor? Se sabe que aumenta el dolor previo como consecuencia de la pandemia. Además hay dolor en la enfermedad aguda y hay dolor post-COVID. Entonces, tenemos ya 3 aristas del dolor que se ven involucradas. El dolor en COVID es multisistémico, hay dolor muscular, articular, dolor por miocarditis, y muchos de estos cuadros musculoesqueléticos, o sea, dolor articular, dolor muscular y dolor torácico son los que más se repiten. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Directo por el daño tisular y además a nivel de sensibilización espinal. Ni hablar de las complicaciones de la posición prono, las úlceras por presión, son muy importantes en este grupo de pacientes, las alteraciones por el posicionamiento. Se han visto lesiones de nervios periféricos, tanto radiales, los peroneos, ulnares, que quedan estos pacientes con estas paredes por posicionamiento, que tenemos que estar pesquisando y tratando de forma oportuna. Los pacientes que sobreviven al COVID solamente han tenido largos periodos de inmovilización, por lo tanto está este dolor por inmovilismo. Además, los corticoides y los bloqueos neuromusculares dan mayor dolor. La prevalencia del síndrome de estrés respiratorio va entre un 25 y un 90%, y el dolor es un elemento principal del síndrome post-UCI, entonces no es menor.
un gran impacto funcional. Hicieron una encuesta que desde los 60 días después del primer síntoma, el síntoma más frecuente de los pacientes post-COVID fue fatiga, 53%, seguido de disnea, 43%, el dolor articular, 27,3%, y el dolor torácico, 21%. La suma de dolor articular, cefalea y mialgia podría llegar a un 40%, casi la mitad de nuestros pacientes. De los factores de riesgo son los mismos de los otros modelos de dolor que hemos visto, el estado previo del paciente, que ya son pacientes que tienen alteraciones funcionales, el síndrome post-UCI que persevera a dejar muchos cuadros dolorosos, las lesiones neurológicas que pueden haberse, el contexto de que toda la depresión que esto conlleva, el trastorno ansioso de haberse enfrentado a una situación tan dramática, y el poco acceso a rehabilitación que quedan nuestros pacientes. En una encuesta en España les voy a contar un poquito algo de eso que salió ahora muy recién. Acá, estrategia, nuevamente la rehabilitación, que igual tenemos que, se aplicaron muchas encuestas, se han hecho tutoriales de la Teletón para pacientes que puedan hacer en su casa, se ha estado trabajando activamente en esto para llegar con la rehabilitación, porque físicamente no podemos llegar. Podemos hacer educación, podemos hacer telerehabilitación, pero en general todo el grueso de nuestros kinesiólogos estuvo en la UCI, está en la UCI, entonces nuestros pacientes con dolor crónico o con dolor post-COVID han quedado tal vez con menos acceso a la rehabilitación. Por lo tanto, se han creado muchas instancias que están en las redes, que tenemos que buscar y que tenemos que dar a nuestros pacientes. Realizar siempre una buena anamnesis, siempre una evaluación funcional, siempre con un enfoque multidisciplinario, y adquirir estas nuevas herramientas como la telemedicina como una herramienta importante para el manejo de estos pacientes. Este es el artículo que le hablaba, que salió ahora hace poquito, que dice dolor crónico post-COVID, muchas interrogantes y pocas certezas, pero nos da algunas luces de que el 91% de los pacientes con dolor crónico decía haber empeorado después de esta pandemia, un 60% decía tener más dolor, menos del 40% realizó actividad física durante la pandemia, y sabemos la importancia de la actividad física, sobre todo en el dolor musculoesquelético. Y nos da algunas luces, por ejemplo, de los fármacos, que hubo muchas dudas en si usamos ibuprofeno o no. Finalmente eso nunca tuvo un buen asidero en la evidencia, pero se dejó como primera línea el paracetamol. Como por todas estas dudas, todo esto que hubo, qué pasa con los fármacos que estaban tomando en forma previa, no suspenderlos. Y, por ejemplo, los pacientes que están con opioides, evitar opioides como la metadona, que pueden alterar el QT, sobre todo si nuestros pacientes están en un cuadro agudo de COVID, porque van a recibir fármacos que además aumentan el QT. Entonces eso podría ser riesgoso. En ese caso la buprenorfina muestra un buen perfil de seguridad que podríamos usar en estos pacientes. Evitar infiltraciones, sobre todo con corticoides en las etapas agudas, muy precoces post-COVID. Y a pesar que hay algunos estudios que hablan que el uso de opioides a largo plazo podría bajar la inmunidad, no se ha comprobado que habría que suspender, por ejemplo, los opioides, que en pacientes que están estables, que le da un mejor control del dolor, considerando riesgos-beneficios, era mejor que mantuviesen la terapia que ellos tenían desde antes. Ya están saliendo un poquito más de evidencia, pero mucho tiempo estuvimos dando pasos a ciegas, con muchas más incertidumbres que certezas. Bueno, para concluir, que es altamente prevalente en nuestros pacientes, los que ya estaban se complican más, los que no tenían dolor pueden quedar con dolor crónico, que es un cuadro muy complejo, que todavía nos queda y que tenemos que estar, no sé, unidos y para salir adelante de estos momentos difíciles. Muchas gracias. Ana Luisa, hola, ¿qué tal? Hola. Oye, quería primero que nada agradecer el que pueda estar hoy día, ¿no es cierto?, y hablar sobre este tema tan interesante como es ¿no es cierto?, el dolor crónico y lo que es COVID. Entonces, quería preguntarte y en relación a eso, con respecto al uso del paracetamol que hablabas y el uso de opioides, si en pacientes que están ocupando ya opioides en dosis alta, eh, ¿es recomendable mantener el paracetamol o tú recomendarías quizás suspenderlo y evitar la polifarmacia? Ahí uno hace una, pero no por COVID, o sea, en un No, no paciente por COVID, en dolor, general. no en general. En general, claro, uno dice el opioide es mucho más potente que el paracetamol, pero ¿dónde nos sirve harto? Por ejemplo, en el dolor eruptivo. O si a veces hacemos una combinación. En las mañanas, por ejemplo, se marea un poco si le dejo un opioide, pero funciona bien con 1 gramo de paracetamol. Pero no así en la noche, que el dolor es más severo. Entonces se hace como una evaluación individual. Aunque no necesariamente tiene la misma potencia, nos sirve una en el dolor eruptivo
y 2 en periodos cuando es como más complejo dejar un opioide. O va a salir a trabajar, por ejemplo, tengo algunos maestros de la construcción que se suben a andamios, que se pueden marear, entonces en la mañana su gramo de paracetamol, vuelven del trabajo y pueden asociar tramadol con paracetamol. Entonces se revisa en forma, porque hay pacientes que sí refieren que tienen un beneficio. Por ejemplo, se toman o los dolores que aumentan en la tarde, que otro grupo de pacientes que parten bien y que en medida que va la actividad empieza a tener dolor, y por ejemplo se toman al mediodía 1 gramo de paracetamol. Entonces nos permite bajar una dosis de opioides, dar un mejor perfil de seguridad en el día, entonces no necesariamente hay que quitarlo. Si tuviera esas dos condiciones como de que le da una mejor tolerabilidad o nos ayuda en el dolor disruptivo. En esos casos yo lo dejo. Perfecto. Oye, y en relación al uso de las terapias complementarias, integrativas, en tu experiencia, por ejemplo, utilizando, ¿no es cierto?, pensando en este concepto que hablas de sensibilización central, cuando uno tiene un dolor nociceptivo, ¿no es cierto? ¿Cómo abordar la persona en forma integral? ¿Hay alguna que tú puedas recomendar con mayor evidencia o aún están en fase de estudio la mayoría? Sí. Bueno, la acupuntura hace años que tiene evidencia. Es un analgésico per se, o sea, yo la he usado, la he probado, entonces es un analgésico más. No siempre es la única herramienta que podemos usar. Complementa estas otras terapias, nos ayuda cuando está asociado a mucha ansiedad, los trastornos del sueño. En ese grupo de pacientes yo la dejo como, tal vez una paciente con fibromialgia, con mucha sensibilización, no, porque no toleran las agujas, o sea, no toleran el roce, entonces menos una aguja. Entonces ahí eso también un poco, yo diría como esa salvedad, si bien es cierto, tiene un rol importante en la sensibilización, ahí podría ser un poco contraproducente. La que sigue, claramente es la meditación, mindfulness, que es esta meditación del estar presente, con evidencia así cada vez más bonita, más interesante, mindfulness para bajar de peso, para todo. Entonces, los pacientes que entran a un plan de rehabilitación, de meditación, se ven muy beneficiados. En vez de usar un inductor del sueño, por ejemplo, a meditar antes de dormir, pero requiere un entrenamiento. Meditación y las terapias mente-cuerpo, que son básicamente el yoga, el tai chi, el qigong, son las 3 más conocidas. De las otras, con menos evidencias, pero que han mostrado una buena utilidad clínica, está por ejemplo el Reiki, pero no tiene, es como difícil hacer doble ciego en el Reiki, o sea, no tiene una evidencia dura, pero incluso a nivel ministerial se acepta dentro de las terapias complementarias, porque tiene buenos resultados en los pacientes. Entonces esa se escapa un poco tal vez de la evidencia, pero la práctica clínica la ha ido avalando en el tiempo. Y esta es una terapia que no tiene efectos adversos, que es una terapia cara. Entonces sí, también nosotros la integramos a nuestro grupo de trabajo, pero más que otras cosas, que abeja o que imanes que podrían, no sé, estar ahí, yo diría que esas que mencioné. Pero para mi gusto, si pudiéramos como cambiar nuestra mirada, hacer que nuestros pacientes mediten y tengan terapia mente-cuerpo, estos ejercicios que no son complejos, el beneficio es impresionante, sobre todo en adultos mayores. Gracias por la invitación, me encanta este congreso, así que de repente un poquito, tal vez chanchomisa, horario distinta, pero tenemos que estar en comunicación, es importante, son los mismos pacientes, así que yo contenta de que me inviten siempre. ¿No? Los temas que realizamos son muy importantes porque cada vez estamos en cuidados paliativos viendo pacientes más precoz y que en el fondo presentan un dolor oncológico o no oncológico, pero ya no solo fin de vida o que tenga un par de meses de expectativa de vida, sino que vemos pacientes con cáncer de próstata, con expectativa de años, cáncer de mama, entonces, y que tienen otros síndromes asociados. Entonces, es súper interesante ampliar la mirada y trabajar en conjunto también con las unidades de dolor intervencional. Entonces, eso es muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Ana Luisa. Ya, Alfredo, un abrazo, éxito en la jornada y gracias por la invitación. De nada, adiós, gracias.